Me pide la organización que les avise de que hay un botiquín para tratar los efectos secundarios de la chaqueta de Fernando, así que todo el que necesite está arriba en el segundo piso. Yo estaba iniciando el diálogo. No hay para entre nosotros. Bueno, todos hemos hablado prácticamente de Borges y de Cortázar. Creo que es algo que de casualidad ha salido y lo veo como algo bueno porque recalca las cosas que nos unen en lecturas, ¿no? O sea, dividir estas sesiones entre escritores latinoamericanos y españoles es una convención, en fin, es una formalidad, pero en la práctica lo ideal es estar compartiendo la misma lectura siempre, ¿no? Y yo creo que Cortázar le concierne tanto a Agustín como por supuesto a Juan Gabriel y Borges a mí, etcétera, ¿no? Estoy siguiendo el diálogo. Estoy siguiendo. Bueno, aquí al menos no hemos seguido la teoría de matar a Cortázar, que durante muchos años estuvo tan de moda entre los escritores argentinos, solo ahí, más o menos de nuestra edad, aunque yo sea más joven que vosotros, pero había esa... Sí, ¿qué pasa? Había esa especie de necesidad de negarlo, de decir que se había quedado antiguo. Y yo me preguntaba, ¿cómo se puede quedar antiguo algo que en su momento fue tan novedoso, fue tan original? Las cosas no envejecen o no envejecen en su momento, ¿no? Con ese extraño paso del tiempo. Si le aplicas a los libros que Cortázar escribió en los años 60, las reglas de la literatura del año 2003, pues entonces, claro, los puedes ver envejecidos. Pero si hay algo que no vea yo, y por eso elegí a Cortázar, que no vea en sus libros, es un signo de envejecimiento. No veo ninguna antigüedad, no veo nada muerto. Veo cosas que han cambiado, pero no veo nada que se haya muerto. Esa es la razón por la que lo elegí. Alguna cosa muerta hay, porque Cortázar, como los escritores más interesantes, es dos Cortázar o más Cortázares. Y uno de ellos es el escritor de literatura fantástica que admiramos, otro es el que hace el tránsito a Rayuela, que seguimos admirando, y otro es el que entra en esta especie de entusiasmo ciego por la vida política y que dice que no va a volver a escribir novelas alrededor de los años 70, que no va a volver a escribir novelas hasta que, no me acuerdo, hasta que no caiga el dictador de turno o algo. Ese es el Cortázar que escribe, por ejemplo, el libro de Manuel, que es uno de los fracasos más hermosos de la literatura latinoamericana, pero es un fracaso. Es una novela ideologizada. ¿Cómo puede ser algo hermoso ser un fracaso? Ah, sí, eso es la gracia de la literatura. No, yo lo veo más hermoso que fracaso. Incluso me gusta ¿Sabes qué pasa? A mí Cortázar me gusta de esa manera en que te gustan los escritores de los que no reniegas en ningún caso. Me gusta todo. Cuando digo me gusta Cortázar, quiero decir que me gusta mucho más, desde luego, sus mejores cuentos. Me gusta mucho más... Incluso me gustan más sus cuentos que Rayuela. Me gusta mucho su vuelta al mundo su vuelta al día en 80 mundos. Pero también me gustan algunos poemas de Cortázar, también me gustan algunos ensayos de Cortázar, y me gusta también leer Nicaragua tan violentamente dulce. Realmente me gusta. Sé que no es Rayuela, sé que no es 62 modelos para el mar, pero sé que es un libro del que yo tampoco renegaría. Me gusta cómo escribe, me gusta su estilo, me gusta cómo escribe incluso sobre aquello que no comparto, me gusta. Me pasa lo mismo con Mario Vargas Llosa, quien tú citabas. Estoy todos los domingos leyendo en El País artículos de Vargas Llosa con los que no estoy en absoluto de acuerdo casi nunca y a los que al final les aplaudo. Sí. Bueno, el asunto de la... A ver, ahora que hablamos de Cortázar y tal, ¿no? A mí, efectivamente, a mí de Cortázar también es que me gusta él, ¿no? Que es algo muy, muy importante, ¿no? Para mí, el asunto de la mitomanía o tal, se puede enfocar por ahí, pero es que a mí me... Y ahora recordando que hablábamos de Borges y tal, Borges siempre decía que Quevedo es un grandísimo escritor, pero del que nunca te podrás hacer amigo, porque es como un diamante perfecto. Sin embargo, de Cervantes te haces amigo al momento, como de Woody Allen, como de toda esa gente, porque hay una imperfección que tú te ves reflejado en ella y tal, ¿no? Entonces, Cortázar, yo lo considero mi amigo,
Entonces me gusta todo lo que escribe. A ver, a mí lógicamente hay cosas, obras de él que le doy la razón, que no me interesan, pero me da igual, se los perdono, porque ¿Y de Borges puede ser amigo? de Borges no, ¿ves? Borges para mí es un personaje absolutamente distante, ¿no? Absolutamente distante, no. Bueno, cuando lees ya los diarios de Borges con Bioy, te das cuenta, bueno, de la parte humana, de que era un malévolo absoluto, que era una persona a veces incluso tierna, desvalidamente, ¿no? Y ahí puede que te hagas un pelín amigo, ¿no? Pero desde luego que no. Sí, tiene eso. Mira, hay una cosa que me ha gustado mucho, de todas las cosas que ha hecho Benjamín, que me han gustado. Esto que decía de los minutos de Cortázar tienen menos segundos, y cuando hablo de él me siento más joven, unido a esta reflexión que hacías de cómo pueden pensar en Argentina concretamente, que está como pasado de moda, que Beatriz Sarlo, en fin, lo critica mucho. A mí me pasa que leo a Cortázar y es como hacerme un lifting, como ponerme un piercing. O sea, me siento verdaderamente renovado, el que envejece soy yo. Y sobre lo que decía Agustín, de que no se parece a nadie, que te puedes hacer amigo, yo he estado el sábado pasado en el cementerio de Montparnasse. Cada vez que voy a París aprovecho para ir a ese cementerio, donde está Vallejo, donde está Chorin, donde está Beckett, Baudelaire. Jim Morrison. No, él está en La Chaise. Ah, qué pesado. Sí, está en La Chaise. ¿En serio? Y sí, Siempre cambiándose de cementerio. Siempre cambiándose de cementerio. Y está Cortázar, ¿no? Entonces, la tumba de Cortázar es especial. Imagínense un cementerio francés, todo pues, lo que no está lleno de musgo es un mármol como muy relamido. La tumba de Cortázar, para empezar, en lugar de una cosa funeraria, tiene unos muñecos que hoy diríamos que son emoticonos, pero que son cronopios. Sí. O sea, es una tumba con cronopios y que sonríen. Y luego está llena de mensajitos. Todo el mundo en la tumba de Cortázar pone mensajitos, papelitos amarillos doblados, y apetece leerlos. Yo un día cogí uno y lo abro y decía: che, ¿qué hace leyendo la correspondencia del maestro? ¿No? O sea, los amigos de Cortázar, como hace Agustín, dejan esos mensajes en la tumba de Cortázar. O sea, todo en Cortázar es así. Y a mí hablar de Calvino hoy era también hablar de Aurora Bernardes, o sea, porque es otra cosa que no me relaciona con Cortázar, ¿no? A mí cuando alguien me decía que es que Cortázar, es que no entiendo, no me gusta, me daba ganas de contestarle lo que le contestó Borges, por cierto, a una chica que se le acercó y le dijo: maestro, me ocurre algo que me preocupa de verdad. Es que yo leo a Shakespeare y no me gusta. No lo entiendo, no me gusta, realmente no lo disfruto. Y Borges le dijo: no te preocupes, eso es que Shakespeare aún no escribió para ti. Yo creo que Cortázar tarde o temprano termina escribiendo para ti, y Calvino también termina escribiendo tarde o temprano para ti, sobre todo si te gusta mucho la literatura y si te gustan mucho los andamios de la literatura. Cuando mi maestro Rafael Alberti se quería meter con un escritor, decía: a este se le ven los andamios. Y es una de las pocas cosas en las que yo no estoy de acuerdo con Rafael. A mí me gustan los andamios y me gusta que se vea cómo están construidas las cosas. Me gusta esa parte que está en Calvino y está en Cortázar también, y en Borges es entero, ¿no? Eso es como en las películas, que te gusta que se vea el camarógrafo, ¿no? Que va corriendo. No, hombre, que se le vea el reloj al indio, no, eso no. ¿Cuántos minutos se necesitarían para hablar del tipo que más habló de la eternidad en toda la historia de la literatura en nuestro idioma? Seguramente muchos minutos. La verdad que el tiempo es muy importante en Borges. Su literatura está llena de relojes y de laberintos, que a fin de cuentas son un sitio donde el que va por dentro parece la arena de los relojes también. De manera que supongo que minutos infinitos. Uy, A nosotros solo europeas. nosotros europeos. Ellos latinoamericanos. Vale.
Yo soy muy fan de Virginia Woolf, siempre he sido. Además porque, claro, también esto que tiene ser lector más bien no académico es que acabas queriendo a los escritores también por lo que piensan otros escritores que quieres de ellos, ¿no? A mí soy el lector de García Márquez. García Márquez es un admirador confeso de Virginia Woolf. Siempre ha dicho que él descubrió la manera de utilizar el tiempo en la hojarasca leyendo La señora Dalloway. Entonces eso simplemente me hace querer más a Virginia Woolf. Igual que Sartre podría admirarlo en otra vida, pero solo por lo que le hizo a Camus ya me cae muy mal. Virginia Woolf sería la mía, creo que es desde luego, está en ese escalón superior de toda la gente que convirtió la novela en lo que nosotros ahora podemos hacer. Es decir, nosotros podemos escribir otras cosas de otra manera, gracias en parte a esta señora. Yo habría elegido a Marguerite Yourcenar, y concretamente un libro de ella sería Opus Nigrum. Me parece una novela histórica extraordinaria. Ahora que hay tanta exaltación de la ficción histórica, yo aconsejaría, exhortaría a todo el mundo a buscar Opus Nigrum y verdaderamente van a ver la diferencia entre a lo mejor una ficción histórica endeble de muchas que hay por allí y una novela histórica fastuosa como es Opus Nigrum. El prólogo de Memorias de Adriano es una cosa... Traducida por Cortázar, Memorias de Adriano, además. Hablemos de Cortázar. No, pero tiene que mencionar dos latinoamericanas. Sí. Yo me quedaría con la poeta Alejandra Pizarnik. Me gusta mucho. Me encantaría hablar de ella. Alguna vez hablé, pero me gustaría hablar más. Dejo aquella cosa tan bonita de que escribir es como ver que pasa un barco llevándote. Me gusta eso. Alguna vez lo puse de cita en un libro. Alejandra. Sí, quizá Alejandra es la mejor opción. No, yo estaba pensando en, aunque no sea la latinoamericana, en Marguerite Duras, que quizá es la mujer que ha escrito de una manera de la que me he sentido más cercano, por la forma de escribir, los silencios, el compás que tiene absolutamente roto, una sequedad absolutamente poética, o lo que entendemos que es poético, que sabe Dios qué es eso, ¿no? Pero si tengo que ser sincero, te tengo que decir una mujer que no es latinoamericana, ¿no? Que es Marguerite Duras, aunque por ejemplo Pizarnik, pues evidentemente es una gran opción también, ¿no? Desde luego, en Cortázar, yo creo que su prosa sale de la música. Yo creo que es un escritor muy musical. Creo que lo que hace con... No lo he dicho... Está bien que para una tontería que no he dicho en el texto te hayas fijado en ella. Creo que es verdad que la prosa de Cortázar es como, en muchos momentos, y trozos enteros de Rayuela son realmente una melodía de jazz, con sus solos, con sus improvisaciones. La improvisación es importantísima en la idea de la improvisación y del solo. Yo creo que es muy importante en la prosa de Cortázar. No sé si sale de ahí, porque es difícil saber de dónde salen las cosas. ¿De qué suma de cosas sale de qué suma de dos cosas sale una tercera? Es muy complicado saberlo, ¿no? Probablemente no lo sabría ni el mismo Cortázar. Pero sí que sé que en el caso de Cortázar la música y en concreto el jazz son muy, muy, muy importantes. Y también el tabaco. Todas esas cosas que parece que están fuera de los libros también están dentro, porque al final terminan montando el puzzle de la escritura. Pero vete tú a saber de dónde más saldría. Mira, en el caso de Calvino son o bien abstracciones, son metáforas como el Vizconde de Mediado, el Barón Rampante, el Caballero Inexistente, son alegorías de estereotipos que él contempla en la sociedad, o bien son personajes históricos, Marco Polo, el Gran Khan, con los cuales ficcionaliza. Entonces yo siento que Calvino allí es más visible en sus intenciones, pero me voy a meter un
poquito en el territorio de Cortázar, de Benjamín, porque para mí una cosa muy conmovedora fue haber conocido hace unos años en Londres a la mujer que inspiró La maga, de Rayuela. No las que van diciendo por ahí yo soy la maga, sino que hay como 3, sino alguien que además certificado por 2 personas muy cercanas a Cortázar y por un reportaje que luego en la Argentina pues, le pone rostro a esta mujer. Y yo cuando la conocí sentía que era alguien barnizada de miradas, de lecturas, ¿no? Y me sentí muy emocionado de haberla conocido. Pero fíjate qué raro, porque me estoy acordando ahora de dónde salen las cosas. En aquella cena con Cortázar, él le dijo a Rafael Alberti que nunca habría escrito, que una de las cosas que a él le hicieron convertirse en escritor fue leer el libro de Alberti, y vais a ver qué libro tan extraño, Sermones y Moradas. Sermones y Moradas es un libro muy raro de Rafael, es un libro surrealista, escrito en versículos, incomprensible en muchos fragmentos. Seguramente es el libro más surrealista de toda la poesía que escribieron los poetas de la generación los autores de la generación del 27, y desde luego, si yo me pongo a buscar conexiones entre ese libro y la obra de Cortázar, tendría que bajar muy abajo, bucear muy abajo, y probablemente tendría que inventármelas. No creo que así sea fácil encontrar conexiones entre Cortázar y el libro de Alberti, Sermones y Moradas. Si no era verdad, ¿por qué lo iba a decir? No, podía haber dicho otra cosa, podía haber dicho Marinero en tierra, Retornos a lo vivo lejano, no sé, Pleamar, cualquier libro de Alberti. Dijo el más raro de todos, el más extraño, y al que yo le veo menos posibilidad de emparentarlo con Alberti, con Cortázar. O sea, que vete tú a saber de dónde vienen las cosas, ¿no? Bueno, pero Cortázar siempre admiró mucho el surrealismo, ¿no? Y siempre ha hablado muchísimo sobre esto, ¿no? Quizá, a lo mejor, claro, no es que sean personajes directos, pero bueno, sí que en el fondo, puede que haya algo. El caso de Camus, para contestar a tu pregunta, es bien curioso, porque es una de las demostraciones más palpables que hay de lo distintas que son la interpretación de la realidad que hace la cabeza del novelista y la cabeza del ensayista y filósofo, porque Camus, que era ambas cosas, tuvo además el atrevimiento de explorar las mismas ideas generales en ficción y en ensayo. Los lectores de Camus leemos El mito de Sísifo junto con El extranjero, porque son la obra filosófica sobre el absurdo y la novela sobre el absurdo. Y lo curioso es que la novela no es una ilustración de estas ideas. Como él era buen novelista, de repente la novela se le escapa y empieza como a explorar otras cosas y a querer decir otras cosas, y las interpretaciones que hacemos son mucho más complejas de lo que permitiría pensar pues la idea de que haya salido de la misma semilla que un ensayo de filosofía. Lo mismo, él tiene un librito muy pequeñito que no sé si se consigue en español, se llama Cartas a un amigo alemán, y es una belleza, las publicó durante los años de la ocupación. La Peste recoge muchas de las cosas que hay ahí, pero las recoge como un novelista, es decir, abandonando las certezas, abandonando las certidumbres, relativizándolo todo. La gran diferencia entre un ensayista, entre el filósofo que era Camus y el escritor, es que el filósofo tiene certezas y trata de explorarlas con nosotros. El novelista no se hace más que preguntas, el novelista solo pregunta. El filósofo cree que está dando respuestas. Mira, y sin embargo, ahora que dices esto, estaba pensando la pregunta esta de Borges, ¿no? Los personajes, ¿no? Era esta la pregunta. Y entonces, claro, yo estaba pensando que quizá en Borges era la cosa rara que los personajes en realidad no son son vectores de ideas, ¿no? Sí. Que es en principio lo que nunca se debe hacer en una novela, ¿no? O sea, no son personajes de carne y hueso absolutamente, son un vector de idea que le lleva a él a un punto, ¿Perdón? Con andamio y todo. Con andamio y todo, absolutamente, ¿no? Y que le lleva al punto de la metafísica ficcionada, que es lo que quería hacer él, ¿no? Incluso cuando pone estos personajes que son, ¿cómo les llaman en Argentina? Arrabaleros, o que hay mucho de compadrito y no sé qué, de estas historias.
incluso tampoco te los llegas a creer, ¿no? Parece que los pone para transmitir claramente pues, una situación, una idea, una personalidad de un tipo de grupo, pero nunca, yo son personajes que nunca me los llego a creer, ¿no? Para mí los grandes personajes de la obra de Borges pues son el laberinto, el tiempo, el espejo, ideas. Claro, porque los personajes sientes que está siempre Borges ahí al lado diciéndoles, ustedes hacen lo que yo les había dicho que hicieran. No sé. Pero la paradoja es que funciona. Sí. O sea, en otro autor eso nunca funcionaría, porque es una cosa súper descarnada. Que no, pero en Borges funciona. Llega a hacer que eso sea un cuento con el que te emociones. Sí. O sea, te emociones con esa frialdad. Y eso para mí es la cuadratura del círculo, ¿no? Sí. Entre otras cuadraturas del círculo, ¿no? Porque Cortázar tiene la suya, Camus tiene la suya, Calvino, por supuesto, que no hemos hablado de él, tiene la suya. No he hablado de él, pero podríamos hablar mucho. La frialdad, por eso hay ese verso tan bonito de una canción de Javier Crae que dice: yo quiero ser o Borges o Bailable. Qué bueno. Qué bueno. Me dicen los jefes que hay tiempo para una pregunta más, aunque sepa una que podamos contestar, o sea, da igual. Agustín, tú que estabas reescribiendo El Hacedor, allí tienes a Shakespeare, que es un personaje, o tienes a Julio César, que mira a Bruto y le dice tú también. O sea, ese es un personaje borgiano. Ese Julio César es borgiano. Ahí está, pero eso es un avatar. Claro. O sea, él se apropia de ese personaje histórico y convierte su ficción metafísica. Eso del avatar es como un avatar, ¿no? Un avatar de... La última. ¿Quién? De Carmen Laforet. Carmen Laforet. Bueno, a mí Carmen Laforet me parece una de las novelistas más extraordinarias que he leído nunca. Pero no solamente Nada, porque Nada es una obra maestra que hace que la chica te caiga un poco mal, porque la escribió además a los 20 y pocos años sin tener ninguna experiencia y en las peores de las situaciones posibles, seguramente. Es que La isla y los demonios me parece una maravilla. Y su novela La insolación me parece una novela, para mí es un misterio, porque creo que es una novela que debería de ocupar un puesto central en la narrativa española. Es antecedente de muchísimas cosas, La insolación. Y sin embargo es una novela que está ahí en un par de ediciones críticas y nadie hace mucho caso. Yo creo que hasta hace no mucho, no seguirá siendo así, Nada era la novela, creo que junto con La familia de Pascual Duarte, la novela más, por ejemplo, sobre la que más tesis se habían escrito en toda Latinoamérica, en España, en toda Latinoamérica. ¿En América Latina? Sí. A mí me parece que por desgracia Carmen Laforet y por extensión muchos otros escritores españoles estupendos no han sido suficientemente bien conocidos. Es decir, yo creo que en América Latina verdaderamente el interés empieza a partir de Mendoza, de Marcé, de Vázquez Montalbán, y gracias a ellos retrocedemos a buscar a otros autores, a Sánchez Ferlosio, Ana María Matute. A mí me gusta muchísimo Ana María Matute y la reivindico, y he descubierto tarde a Carmen Laforet, como he descubierto tarde a muchos estupendos escritores españoles que ya forman parte de mi manera de entender la literatura. O sea, para mí Cunqueiro, por ejemplo, es un escritor que si fuera francés o fuera inglés estaríamos hasta el gorro hablando de Cunqueiro, y Cunqueiro es extraordinario. Y siento que Cunqueiro es un autor que me lo he perdido durante años, pero he tenido por lo menos el placer de leerlo por primera vez hace poco. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno.